Buenas, ¿qué tal? Hasta ahora veníamos entonces estudiando, en el video pasado estudiamos la ley de Ampère, eh, que era es una de las ecuaciones fundamentales del electromagnetismo. Y bueno, en este video vamos a estudiar otra de las ecuaciones fundamentales del electromagnetismo, que es la ley de Faraday, y que de hecho da pie a, o sea, es uno de los principios fundamentales del funcionamiento de muchos de los dispositivos tecnológicos más importantes que tenemos hoy en día. Bien, fue en 1820 Ørsted encontró que, bueno, que las corrientes eléctricas producían campos magnéticos. Eso lo estuvimos viendo en todas las clases anteriores, en todos los videos anteriores también. Pero en 1831 Faraday encontró que recíprocamente, si uno tiene una espira, por ejemplo, y uno hace que cambie el campo magnético que está atravesando el interior de la espira, entonces se va a producir también una corriente eléctrica. O sea, sin que haya una fuente directa de corriente, uno hace variar un campo magnético y se produce una corriente eléctrica. ¿Cómo? Lo que cuantifica eso es la ley de Faraday, que ahora vamos a estar mirando. Un experimento sencillo que de hecho se puede hacer en cualquier laboratorio, en cualquier lugar donde haya una espira, un imán, un multímetro para medir un voltaje, porque bueno, una corriente experimentalmente se mide a través de la medición de un voltaje correspondiente, ¿no? Y sabemos que la ley de Ohm nos dice que el voltaje es directamente proporcional a la intensidad en un elemento resistivo. Y por ejemplo, un conductor se comporta como un elemento resistivo en un amplio rango. Pero un esquemita que podemos hacer es tomar una espira, por ejemplo, cerrada, un circuitito cerrado, y tomamos un imán, por ejemplo, supongamos que este es el norte, este es el sur del imán, entonces vamos a tener líneas de campo magnético saliendo así, y así, y así, y así sucesivamente. Entonces las líneas salen del norte y llegan al sur. Tenemos algo así. Y supongamos que movemos, capaz que cambio de color, que movemos con cierta velocidad v el imán. ¿Sí? O sea, lo acercamos. Entonces, cuando lo acercamos, el campo que atraviesa la espira, o sea, supongamos que la espira es plana, funciona si no es plana, pero, o sea, si no está contenida en un plano, pero para fijar ideas, supongamos que está contenida en un plano. Entonces, cuando aumentamos, aumenta la cantidad de campo magnético, o mejor dicho, aumenta la intensidad del campo magnético que atraviesa la superficie que encierra la espirita. Entonces, lo que sucede, de hecho lo que se observó es que al aumentar el campo magnético se produce una corriente circulando por la espira, y la corriente esa que se produce es tal que trata de oponerse al efecto que la produjo, que es el aumento del campo magnético. Entonces, si nosotros estamos acercando la espira, fíjense que una espira si la corriente circula para acá, va a generar un campo magnético para allá. Entonces, la espira reacciona generando una corriente que, la corriente que se generó por un aumento del campo magnético que atraviesa a través de la bobina, aumento hacia allá, genera una corriente que genera un campo magnético opuesto tratando de frenar ese aumento. ¿Ah? Eso vamos a ver cómo se ve reflejado en la ley de Faraday. Y la ley de Faraday hace más, cuantifica esto. En función de cómo aumenta el campo magnético, cuantifica, y de la superficie que encierra la espira, cuantifica cuánto vale este campo de respuesta, o por lo menos cuánto vale la corriente de respuesta. Bien, entonces si nosotros acercamos hacia el imán, mientras le estamos acercando, va a sentir la espira, va a generar una corriente. Ahora, si de repente lo acerqué y lo frené, el campo magnético dejó de cambiar, capaz que es más fuerte, pero si yo frené el imán, va a permanecer más o menos constante, no va a haber un cambio de campo magnético y esta corriente se va a desvanecer de vuelta. ¿Okay? Entonces imagínense que paré
y ahora retiro el imán. Al retirarlo, lo que está pasando es que el campo magnético acá está disminuyendo, o sea, se está haciendo más débil en la región esta del interior de la espira. Y por lo tanto, cuando yo lo retiro, en el segundo caso, cuando yo lo retiro, la corriente, se va a generar de nuevo una corriente mientras yo lo estoy retirando, pero la corriente no va a tener este sentido, sino que va a ser opuesto. Va a ser para acá, de forma que el campo magnético que se genere sea hacia acá. ¿Ok? ¿Por qué? Entonces, en este caso, vamos a borrar. Y en este caso, el campo lo estoy moviendo para allá. El imán, digo, lo estoy moviendo para allá. En ese caso, el cambio de campo magnético es una disminución del campo magnético. Entonces, la corriente quiere evitar esa disminución y por lo tanto es una corriente que genera un campo magnético para allá. ¿Ok? Entonces, esto que se observa acá es directamente lo que está formulado en la ley de Faraday. ¿Tá? Pero bueno, y esta observación de que si uno mueve un imán en una región de campo magnético, o recíprocamente podemos mover la espira, ¿no? En vez de mover el imán, se va a generar una corriente, es uno de los principios fundamentales que dan lugar por ejemplo, a los generadores de corriente, que son muy ampliamente utilizados, represas y demás. Los motores eléctricos, los transformadores, que hay en casi cualquier dispositivo que permiten, tenemos la corriente de UT220 y generar un dispositivo que alimente con una tensión menor, pero variable. Bueno, máquinas eléctricas en general y demás se basan en este funcionamiento. Bueno, para poder formular un poco la ley de Faraday, o sea que es esta idea, pero cuantificada, vamos a tener que primero definir qué es el flujo de campo magnético. Así que voy a pausar para frenar y volvemos con las ecuaciones. Bueno, entonces, vamos a definir entonces flujo de campo magnético. Entonces, para fijar ideas, supongamos que tenemos una superficie, capaz que ven a dónde vamos porque teníamos una espira, que tenemos una superficie que estaba encerrada por la espira. Entonces tenemos cierta superficie que consideramos en una región, que es una superficie imaginaria que consideramos en una región donde hay campo magnético. El campo magnético bien puede variar acá, ¿no? Puede ser este vector acá, acá puede ser un vector para otro lado y con otro módulo y así sucesivamente. ¿Tá? Generalmente las orientaciones de las superficies se definen a través de un vector en un punto. Por ejemplo, yo me paro en este punto y la orientación de esta superficie está dada por un vector perpendicular a la superficie, que es un versor, en realidad, ya vimos versores en el curso. O sea, es un vector de módulo 1 y cuya dirección y sentido es perpendicular a la superficie. ¿No? Ese versor va a cambiar dependiendo de cómo sea la superficie en otros puntos. Bien, entonces, si acá hay una región de campo magnético, el flujo de campo magnético, que la damos como phi sub b, está definido como, ahora vamos a ver qué es cada cosa, es la integral de b por n de a. ¿Okay? Ya vimos la vez pasada la integral, pero la integral cuando vimos la circulación del campo magnético era una integral en una trayectoria circular. En este caso es la integral en una superficie. ¿Okay? B por n básicamente es la proyección del vector campo magnético en la dirección normal. O sea, es la componente en la dirección perpendicular al plano del campo magnético. Esto es B por n. Y integrar esto diferencial área significa mirar, pararse en cada uno de estos cuadraditos, partir, digamos, la superficie en varios cuadraditos, un montón de cuadraditos,
mirar en cada uno de estos cuánto vale el B normal y lo sumamos para todos los cuadraditos. Esto por el área, digamos. Sumamos B por A para cada uno de estos cuadraditos que hay acá. Así como la circulación era partir en pedacitos de trayectoria y multiplicar B, la proyección de B en la dirección tangente y multiplicarlo por el largo y hacer eso en todo. Bueno, de la misma forma tenemos acá, básicamente partimos esto en cuadraditos y multiplicamos la componente perpendicular de B por el área del cuadradito y lo sumamos para todos los cuadraditos. Eso es lo que expresa esta integral de acá. ¿Está? No se preocupen, no van a tener que hacer ninguna integral difícil porque las que apuntamos a resolver son integrales de una cantidad constante. ¿Ok? Bueno, vamos a ver, un ejemplo sencillo es qué pasa si tenemos un campo que es constante, justamente ya nos apuntamos a eso. Un campo que es constante, pero tenemos una superficie y le queremos calcular el flujo de campo magnético a través de una superficie que forma cierto ángulo θ con el campo. Por ejemplo, tenemos, supongamos que tenemos una superficie acá. El campo magnético es constante, B, o sea, siempre el mismo vector, y siempre forma con el normal un ángulo θ. ¿Ah? Entonces, el flujo, supongamos esto, campo uniforme, ¿no? El flujo a través de esta superficie va a ser Phi sub B, va a ser la integral de B normal de A. Ahora, el producto escalar de B con N, que es la proyección de B sobre la dirección de N, creo que lo pueden ver acá, es B en esta dirección, esto ya lo saben, es B coseno de θ nomás, así que esto queda igual a integral de B coseno de θ de A. Ahora, el campo que dijimos que era uniforme, eso quiere decir que es un vector uniforme, por lo tanto el ángulo es siempre el mismo, estamos suponiendo una superficie que está contenida en un plano. Entonces, B coseno de θ es una constante, las constantes salen de las integrales, así que nos queda B coseno de θ por la integral de dA. Y la integral de dA, estamos integrando 1 diferencia del área, no es más que el área total de la superficie a la que le estamos calculando el flujo. Así que esto nos queda B por A por coseno de θ. En el caso particular en el que B encima sea perpendicular a la superficie, θ vale 0, así que este coseno de 0 es 1 y nos queda solo B por A. Este es un ejemplo. ¿Qué más? Bueno, podemos usar este concepto, el de flujo de campo magnético, que aparte tiene ciertas similitudes con el de flujo de un campo de velocidades, el flujo de un fluido, de un líquido. Si en vez de, en ese caso, en vez de tener el campo magnético, tenemos el campo de velocidades, la velocidad del fluido. Entonces, esta cuenta con la velocidad acá nos diría el flujo a través del líquido a través de una superficie. Por eso esto se llama flujo, por esa analogía. Bien. Bueno, vamos a establecer qué dice entonces la ley de Faraday en estas circunstancias. Entonces, vamos a borrar.
Bien, la ley de Faraday establece que, por ejemplo, nosotros tenemos una espira en una región de campo magnético uniforme. Uniforme no, perdón, variable. Es un campo magnético que puede variar. Entonces, supongo que hay cierto campo magnético acá, atravesando la espira, para un lado, para otro, y es un campo magnético que no conocemos, pero que está cambiando. Entonces, ¿se acuerdan que lo que decía la ley de Faraday es entonces que si tenemos un campo magnético variable, se induce una corriente que es tal que el campo magnético que genera la corriente se va a oponer al cambio de campo magnético que la generó. Así que, bueno, eso lo podemos cuantificar incluso diciendo que si se genera una corriente y tenemos una espira, quiere decir que se genera un voltaje, que ese voltaje genera la corriente. También vimos que el voltaje, por ejemplo, en pilas y demás, se conoce como fuerza electromotriz, una FEM. En este caso le llamamos, cuando tenemos un campo magnético variable que genera voltaje, le decimos que es una FEM inducida. ¿Okay? Y se anota como epsilon, que es la FEM inducida, y la ley de Faraday establece que la FEM inducida, o sea, la diferencia de potencial que va a generar una corriente, es menos la derivada del flujo, de campo magnético a través de la superficie que encierra la espira respecto al tiempo. ¿Ah? Esto nos dice varias cosas. Primero, que tiene que haber un flujo de campo magnético en la espira que esté cambiando, o sea, que esta derivada tiene que ser no nula para que se pueda inducir una FEM. También dice que cuanto más rápido cambie la FEM, o sea, cuanto más rápido cambie el flujo de campo magnético, mayor es la FEM. ¿Ves que, no sé si notan que dentro del flujo de campo magnético está el campo magnético? O sea, si cambia el campo magnético, cambia, o sea, hay una FEM inducida, pero porque cambia el flujo de campo magnético. O sea, campo magnético variable genera un flujo de campo magnético variable que genera una FEM. Y lo otro que es importante es este menos. Este menos indica que el sentido de la FEM es tal que se va a oponer al cambio del flujo. O sea, si esta derivada es positiva, quiere decir, por ejemplo, que el campo magnético está creciendo, entonces la FEM es negativa, o sea que genera una corriente que va a tratar de reducir el campo magnético y viceversa. ¿Okay? Esto es la ley de Faraday. Y ahora, capaz que, no sé si ahora o en el siguiente video, en el siguiente video, vamos a ver cómo se utiliza este principio para la generación de electricidad, para hacer transformadores o otros elementos de electrónica como las bobinas, los motores y ainda más. Bien, pero ahora me gustaría mostrarles un ejemplo para poner esto en acción, un ejemplo de un ejercicio de Kane. Bien. Voy a compartirles pantalla. Tenemos este problema. Una espira de alambre 0,1 metro cuadrado, es esta espira, de área, tiene una resistencia de 10 ohms. Esa resistencia está modelando la resistencia interna del alambre, si se quiere. Un campo magnético B normal en la superficie, como vemos, es un campo magnético que inicialmente vale 0,2 Tesla, es entrante, como podemos ver, y es uniforme, es entrante y se reduce a 0 en 10 a la menos 4 segundos con una tasa uniforme. Eso nos da información de cómo está cambiando el campo magnético respecto al tiempo. Nos pide hallar la FEM inducida y la corriente resultante. Bien, lo primero que tenemos que entender es que
tenemos una espira en una región de campo magnético y vamos a aplicar directamente a ver si puedo agrandar esto. Ahí va. Vamos a aplicar directamente la ley de Faraday. Ahí se ven las dos cosas. Así que la FEM es menos la derivada del flujo de campo magnético respecto del tiempo. Pero ahora vamos a ver qué estamos derivando. El flujo de campo magnético a través de esa espira, fíjense que el campo magnético es entrante, la normal a la espira, si la corriente está, si la circulamos en esta dirección, va a ser entrante también, podemos considerarla como queramos en realidad. Entonces, si elegimos el vector normal entrante, entonces tenemos que el flujo de campo magnético es, por definición, la integral de B normal de A. Elegimos el vector, lo podríamos elegir para afuera o para adentro, pues es un vector perpendicular a la superficie. Si la superficie es cerrada, siempre se elige hacia afuera, pero en este caso, que es abierta, podemos elegirla para cualquier lado. Bueno, entonces lo elegimos entrante para que B por N dé directamente B, porque está la proyección de B va hacia adentro. Si N va hacia adentro, B por N da B nomás, porque N es un vector, es un versor. Así que, como el campo magnético es uniforme y se reduce a la misma tasa siempre, el flujo siempre va a ser, entonces, como en el mismo ejemplo del campo uniforme, siempre va a ser B por el área. ¿Sí? Entonces la FEM va a ser menos la derivada respecto del tiempo, del flujo, que es B por el área. Pero el área no está cambiando de la espira. Podría estar, pero en este caso no está. Lo que sí está cambiando es el campo magnético. Entonces, en la derivada de esto, el área es una constante, sale para afuera, es menos A por la derivada de B respecto del tiempo. Y bueno, la derivada de B respecto del tiempo la pueden conocer. Voy a achicarme a mí. La pueden conocer directamente de cuánto cambia el campo magnético, que pasa de 0,2 Tesla a 0 en 10 a menos 4 segundos. Así que, como la tasa además es uniforme, no está cambiando en algún momento más rápidamente y en algún momento más lentamente, entonces esta de B de T es simplemente delta B dividido delta T. Ahí tienen los valores de delta B, que el B final es 0 y el B inicial es 0,2 Tesla. Y el tiempo es 10 a la menos 4 segundos, o sea, el delta T. Así que pueden calcular este dB de T y pueden calcular la FEM. Lo que dejo como ejercicio es que me digan para dónde circula la corriente. Bien, bueno, está resuelto acá igual ahora que veo, pero está. Dejar de compartir. Y en el próximo video entonces vamos a ver aplicaciones directas de esto, de máquinas eléctricas en general. Y transformadores, generadores y demás. Bueno.